Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Yo hoy quiero hablar un tema un poco delicado y que entiendo que a todos nos compete. Es relacionado con la realidad que estamos viviendo en los centros educativos de nuestro país. Nosotros hemos visto y somos testigos, porque creo que el que no tiene un hijo, tiene un sobrino, tiene un primito, alguien que está en uno de los centros educativos a nivel nacional, y vemos a través de las noticias y de la prensa las cosas que van sucediendo cada día y de qué manera. Por un lado está la agresividad con que los muchachos en la escuela se enfrentan unos a otros. Y el tema de la agresividad de los estudiantes es un reflejo, a mi entender, del deterioro de nuestra sociedad, lamentablemente. Nosotros vemos cosas que antes no se veían en las escuelas, porque yo recuerdo en mis años de estudiante en el colegio que nosotros íbamos a la escuela a estudiar. Íbamos con esa asignación de que tienes que ir a educarte, a aprender, y éramos respetuosos de las normas y de los demás compañeros. Claro que sí, habían en su momento esas peleas, pero eran cosas que no iban más allá a como vemos hoy, lamentablemente, como el pan de cada día en los centros educativos, los casos que salen a la luz pública, porque cuántas cosas nos suceden que nosotros no conocemos a través de los diferentes medios. Vi en las redes sociales hace unos días un video de un jovencito a la salida de la escuela, donde ahora mismo se están dando los mayores enfrentamientos entre los estudiantes. Y no importa la escuela, el sector, ni el nivel académico. Esto es algo que de verdad deja mucho que decir y lamentamos mucho nosotros como sociedad. Y en el video se veía a la salida de la escuela un jovencito que estaba parado recostado de un carro y estaba rodeado de otros compañeros, y vemos otro compañero de la misma escuela que parece habían tenido un inconveniente, pero no sé si fue que se contactó o qué, fueron otros amiguitos de ese estudiante que tenía problemas con el otro. Y en ese momento, como el compañerito se veía que estaba apoyado por sus amigos, pues estaba con una manera desafiante hacia el otro estudiante, diciéndole muchas palabras obscenas, provocándolo con un cuchillo en la mano, apuntándolo con el cuchillo y diciéndole que si tú quieres que yo te haga esto, que yo te haga lo otro. Y el muchachito se quedó pasmado. De momento, porque a veces uno no sabe ni de qué manera accionar, y yo entiendo que Dios fue que hizo que ese niño se mantuviera bajo perfil, porque si ese niño hubiese reaccionado, quizás hubiese pasado una desgracia en ese momento. Vemos también cómo los estudiantes y los maestros también han tenido sus enfrentamientos y dificultades, y nosotros decimos, señores, pero ¿en qué momento fue que todo se salió de control? Hoy salió la información de que un profesor fue enviado, ¿verdad? Se le dictó 3 meses de prisión preventiva por agresión sexual a una estudiante de 12 años, me parece, en Puerto Plata. Según las informaciones, la mamá se percató de lo que estaba sucediendo porque revisó el teléfono y entró a WhatsApp, y ahí vio la conversación donde ese maestro le pedía que le enviara fotografías o videos, ¿verdad?, sexuales. Ustedes saben que después de la pandemia se ha utilizado mucho los teléfonos, los dispositivos electrónicos para poder desarrollar el año que tuvimos, y a partir de ahí pues se ha mantenido. Los estudiantes tienen grupos con los maestros, hay grupos de padres también con maestros para darle seguimiento a los muchachos. Pero hay que tener mucho cuidado los padres con sus hijos, la supervisión en el hogar, porque como vuelvo y digo, todo esto se puede ver en el reflejo del deterioro de la sociedad. En el caso de este maestro que abusó supuestamente pues de ese estudiante, la mamá se pudo dar cuenta porque le revisó el teléfono. Si no hubiese revisado ese teléfono, ¿qué hubiese pasado? Si ese teléfono hubiese tenido clave, como muchos de los muchachos ahora tenemos los teléfonos con clave, que no hubiese tenido acceso a esa información, ¿qué hubiese pasado? ¿Hasta dónde hubiese llegado? Entonces nosotros vemos un panorama
que afecta mucho la educación, el desarrollo de los muchachos y por ende el de nuestra sociedad. Nosotros siempre apelamos desde esta plataforma y doña Inma también, que en su momento estuvimos hablando varias veces sobre el tema escolar, de la responsabilidad de los padres, de la responsabilidad de nosotros como sociedad, de qué tan vigilantes nosotros estamos. Los padres tienen una responsabilidad enorme. Esos muchachos que van a las escuelas con ese carácter, esa agresividad, esa mala conducta, es un reflejo de su casa, de su barrio, de su entorno. Entonces nosotros, la sociedad cada día sufre, porque es muy diferente lo que nosotros estamos viendo ahora y que apunta a ser de mal en peor. No podemos generalizar porque sabemos que no es a totalidad, pero es un reflejo de una muy buena cantidad de personas y de familias. Estos estudiantes, por más que nosotros tratemos, por más que el Estado y las instituciones correspondientes traten de dar una buena educación, creo que ahora mismo los centros escolares se han convertido más que nada en un campo de batalla. Vemos profesores que son abusivos, que seducen a los estudiantes, que se enfrentan en muchas ocasiones con estudiantes. Vemos estudiantes que entre ellos también se agreden, se provocan, estudiantes que van a la escuela a todo menos a estudiar, y un porcentaje que sí va decidido a estudiar porque quiere, porque le gusta, porque desea progresar, capacitarse, echar hacia adelante, pero todas estas cosas son de tropiezo para aquellos que quieren estudiar. Y es lamentable cuando nosotros vemos todas las informaciones a través de la prensa, de las redes sociales, los videos que suben las personas publicando esas cosas, y uno se lamenta mucho porque uno dice, pero si esto es ahora, ¿cómo será después? ¿Cómo será en unos años? ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Porque vuelvo y digo, no podemos generalizar, pero es una realidad que nosotros estamos viviendo. Ahora con esto de los concursos, de los maestros, ¿qué tanto se hace un saneamiento, por decirlo así? ¿Qué proceso debe agotar una persona antes de entrar a un centro educativo? Sin conocer realmente qué esa persona, cómo se encuentra psicológicamente, las intenciones. Y nosotros vemos que cada día van entrando más personas a los centros educativos, se van graduando más personas, pero aunque usted tenga un título, eso no lo avala usted como un profesional, que es algo totalmente distinto. Entonces, hice este comentario, ¿verdad?, de analizarlo desde dos perspectivas sobre el abuso a veces de los maestros, el carácter sexual, psicológico y la agresividad que hay entre los estudiantes. Y nosotros a veces decimos, pero ¿a quién vamos a acudir o a quién podemos nosotros delegarle la responsabilidad? Esa responsabilidad del centro, de los estudiantes, de los profesores, de los padres o tutores, del Estado, de todos. Y a veces buscamos respuesta donde aparentemente no la encontramos, pero aún así nosotros apelamos a la esperanza de que las cosas puedan cambiar, de que los padres puedan realmente asumir su rol y que la sociedad no se siga desintegrando como hasta ahora se ve. Bueno, ese tema da mucha agua que beber. República Dominicana ha tenido conflictos de disciplina. Pienso que es el tema central del que tú planteas. Si se perdió la disciplina, si se perdió el control de alumnos y de maestros, es obvio que se va a generar caldos de cultivo para conflictos de este tipo. Hay muchas cuestiones que habría que ver. Hay un código de ética que el Ministerio de Educación ha estado socializando y discutiendo. En ese código, por ejemplo, una de las cosas que un maestro no debería hacer es tener comunicación con alumnos que no tengan que ver con los contenidos de las materias.
pero es muy difícil determinar qué conversación se tiene porque un celular es un dispositivo íntimo y el sistema no puede registrarle el dispositivo al maestro. Tampoco puede registrárselo a los alumnos. En el caso de los padres, se han venido perdiendo también un nivel de autoridad con respecto a los hijos. Los hijos deberían hasta una determinada edad no tener dispositivos con clave, pero los sistemas de derechos humanos te vienen avanzando. La Convención de Derechos del Niño te viene indicando que un niño ya con 12 años es un sujeto pleno de derechos, salvo para disponer de bienes, y que tiene que ser oído en todo escenario, en todo proceso, y que hay que respetarle con un nivel muy amplio la intimidad. Entonces, las mismas normas a veces complican el seno de la cultura, pero creo que se puede trabajar, que no podemos renunciar, porque nunca como hoy hemos tenido tampoco un conjunto de profesionales que cohesionan entre sí en el mismo centro, donde tienes maestros, orientadores, psicólogos, donde se han conformado las famosas asociaciones de padres y amigos de las escuelas, y si todos podemos ver la problemática, podríamos encontrar luz en medio del túnel. Creo que atinado el comentario de Ninosca sobre un tema complejo y en el que no jugamos el futuro, porque el futuro del país está ahí en las aulas. Esos niños y esas niñas, esos adolescentes que están en ese nivel escolar son el futuro de la nación y hay que cuidarlos. Bien, no sé si doña Emma o Joaquín sobre ese comentario tienen algo que realmente es motivo de preocupación lo que hemos visto en centros educativos de nuestro país con relación al tema de los estudiantes, el comportamiento. Recientemente aquí en Barahona nosotros tuvimos un incidente en un liceo y se viven muchas situaciones dentro de los centros educativos, básicamente, doctor, donde tenemos adolescentes que en esta etapa su comportamiento debe de dársele seguimiento en la casa, como dice nuestra compañera Ninosca, en la propia escuela, porque hay comportamientos que de verdad, que nosotros que tenemos hijos en esa edad, doctor, sabemos. Hay comportamientos que es mejor a veces no decirlo. O sea, si un padre se pone a veces a pensar qué ocurre en las escuelas y tiene muchachos, podría decir, no, yo voy a buscarle un maestro particular. Lo único es que ese no te lo titula, ese no te lo promueve y por lo tanto no tiene sentido que tú lo hagas así. Pero nosotros tenemos hasta degradación entre menores, ellos mismos, con un pansexualismo, o sea, haciendo sexo en el sentido más amplio de la palabra, con todo y con todos. En determinados lugares del país tenemos eso. Y es lamentable que se haya llegado ahí, pero no son todos, es una minoría. Así es. La gran mayoría de los jóvenes y de los niños de este país todavía son personas sanas y con las cuales hay que trabajar, porque las manzanas podridas, es verdad, contaminan, pero no todos los muchachos están contaminados. Tenemos lumbrera en República Dominicana. Últimamente el país ha llegado a tener estudiantes que nos han colocado en el más alto nivel.